En el episodio de hoy hablaremos sobre cómo pasar de ser un contribuidor individual a tomar acciones para poder convertirte en un líder técnico y asimismo la mentalidad que debe cambiar para que puedas ser un excelente STO, un Single Threaded Owner. Este es un concepto muy interesante que nace de Amazon y nos permite entender cómo construir valor extraordinario dentro de cualquier empresa. En el episodio de hoy vamos a hablar de un concepto, en inglés STO. No pensé muy bien cómo traducirlo. Single Threaded Leader, líder o owner, dueño Único. de un proyecto. Bien. Es el dueño único de un proyecto. Eh, es un concepto, el término STO, que se volvió popular por Amazon, que digamos que es también de donde lo saco yo. Y a mí me gusta mucho, y empiezo con la frase, y es: la mejor manera de que un proyecto no se haga es dárselo a dos personas. Y eso me gusta mucho, ¿no? Sí. Y eso lo hemos visto en la experiencia de toda una vida para mí, en lo personal y en lo profesional. Pero más allá de eso, lo hemos visto últimamente, pues en la empresa como últimamente mucho. Ujú. Y hemos visto grandes aciertos y grandes fracasos alrededor de hacer esto bien o hacerlo mal, Ujú. ¿cierto? Entonces, la idea de esta conversación de hoy es hablar un poquito empezar a hablar de por qué es importante, ¿cierto? Eso es lo primero. Sentemos la base de por qué es importante tener a una persona que sea dueña de un proyecto. Y creo que a mí me gustaría escucharlo de tu lado, ya que ese concepto de proyectos, iniciativas, pues es el dominio que tú mejor manejas. Entonces, ¿cómo has visto tú que desde el lado de llevar un producto completo, cómo te ayuda a ti el tener un dueño de proyectos? Bueno, yo creo que por un lado y es súper importante tener presente que el tema de que haya un dueño no significa que no haya un equipo detrás del dueño, ¿no? Sí, 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 Eso es una total. cosa importante aclarar. Que sea un dueño, hablamos más de quién se lleva la responsabilidad de asegurarse de que se va a cumplir el proyecto o se va a llegar a la meta. Sí, Y desde lo que hemos visto en la empresa, yo creo que mi principal takeaway o mi principal moraleja ahí ha sido que la gente tiene que entender muy bien cuál es su rol y definirlo de una buena manera. En la medida en la que yo entiendo que mi rol va hacia lo que yo tengo que lograr con este grupo de personas, también es más fácil para esa persona poder mentalizarse hacia cuál es el plan que debe seguir para llegar a eso. Ahora, en cuanto a los resultados de tener STOs como tal, me ha parecido ha cambiado un montón. Y creo que hay muchas cosas, como dices, que pueden interferir en que nos vaya bien o mal, que es escoger un buen STO, ¿cierto? Saber a quién se pone en el cargo del STO, asegurarse de tener a la persona correcta. Y esto lo hemos hablado en otros podcasts, sí, de tener a la gente correcta en el bus, sentada en el lugar correcto y demás. Entonces, ahí me llevo mucho esa analogía también, porque me parece muy acertada. sí. No es tener cualquier persona dueña y decirle, bueno, tú que acabas de entrar a la empresa, eres dueño de este proyecto, sino entender a qué persona estoy poniendo. Puede ser alguien recién entrado a la empresa, pero a qué persona estoy poniendo y por qué la estoy poniendo ahí. Ujú. Entonces, a mí me ha parecido que ha dado muy buenos resultados a nivel de proyectos, nos ha permitido entregar valor mucho más rápido de lo que entregábamos antes. Ya estamos viendo entregables potentes, Sí, completos, estamos entregando más valor a pero mí desde mi perspectiva. claro, pero ¿qué encuentras tú en un STO versus cuando no existe, ¿cierto? Digamos que esa figura no está. ¿Cómo avanza un proyecto en esa manera y cómo avanza un proyecto cuando hay un STO y cómo es para ti eso? Bien, yo creo que ahí lo que más nos ayuda, el hecho de tener un STO nos ayuda mucho a romper no, es que eso fue de alguien más, el señalar para otros Ujú. lados. Porque no, yo hice este pedazo, pero esto no funcionó, fue porque el otro no hizo su pedazo. Mm. Entonces, esa conversación uno la tiene mucho cuando no hay un STO de por medio, porque el STO tiene que ser la persona asegurándose de que no es el pedazo de cada quien, sino es que todo funcione junto como una sola cosa. Ujú. Entonces, el hecho de tener el STO creo que minimiza mucho ese tema de estar señalándose entre todos para definir quién puede hacer o mejor dicho, quién se lleva la culpa de que algo no se hizo. Y nos da también esa ventaja y es tenemos una sola persona que tiene como la responsabilidad completa de que el proyecto salga adelante. Ujú. Entonces, cuando no la tenemos, se ve mucho eso, se ven menos valor, porque entonces las cosas se hacen como entidades independientes, como pequeños pasos independientes, Ujú. más no como un feature grande o un entregable grande que realmente
muestre valor. Sí. Entonces creo que ahí está, a mi manera de ver también, la principal diferencia. Mm. ¿Cuál ha sido tu perspectiva? Sí, yo, no, yo pienso que estoy muy alineado con lo que dices. Para mí, ¿qué es lo más importante de tener un STO en un proyecto? Es, es lo que tú dices, es poder ir a una persona que, porque yo creo que para mí lo más frustrante que hay es siempre ir y encontrar como medias respuestas, ¿cierto? Sí. Y eso afecta mucho porque a veces la gente se siente muy bien y es como, no, es que yo hice mi pedazo y tal, pero a la final, y eso es como algo que uno siempre ha procurado compartir mucho en la organización, y es, mira, no existe como el medio valor. Y hay Ujú. algo que es muy bueno, porque que esto lo leí en un blog. No creo, hay una empresa que tiene como muy claro dentro de sus valores y lo que repiten constantemente, que el 99% hecho está más cerca a cero que a 100. Ujú. Y eso me encanta, ¿cierto? Y Sí, es tal como, cual. no, es como, esto ya casi está, pero eso no, todavía, si no entrega valor, en realidad está más cerca a cero que a 100. Ujú. Y eso es lo que uno encuentra mucho en los proyectos cuando no hay un STO, es un 80%, un 90%, pero Mm, nunca termina de dar el último paso a que se pueda utilizar, porque sí. falta quien una las partes. Y en esta primera parte donde estamos mostrando por qué es importante, una de las cosas como más claras es cuando no existe el STO, puedes tener gente muy senior. Y el hecho de, digamos, de que no haya la comunicación y no haya el rol claro, entre esas dos personas senior también se tira mucho la pelota. Y es como, no, esto lo decide esta persona, esto lo decido yo, y nadie lo termina de decidir. O si deciden, uno decide una cosa, el otro decidió la otra y se fueron por un camino que nunca converge. Mm, Y eso lo hemos visto en proyectos. sí. Versus cuando hay un STO, el STO se encarga de que estén alineados y haya todos vayan para el camino o eventualmente puedan converger en algún lugar. Mm, Y eso es una de las cosas que hace que para mí esto sea tan importante. Y nosotros hemos hablado en otros capítulos del tema de la accountability o la responsabilidad. Esto lo entrega mucho y no lo mm, entrega por proyectos, ¿cierto? sí, total. Y el tema del STO creo que incluso va más allá, porque cuando tú empiezas a implementar algo, te das cuenta que lo puedes llevar no a un rol, sino a un mindset. Y eso me encanta, Sí. porque cuando tú empiezas a que hasta la persona más junior de la empresa sea como un mini STO, si me entiendes, de su área, de su cosa, cambia la perspectiva, porque ya entienden que cualquier cosa que vayan a hacer puede llegar a entregar valor. Ujú. Y eso para mí es un cambio de mindset, es un cambio de mentalidad completa que se le puede dar a la empresa entendiendo y como evangelizando estos conceptos, que si se empiezan a tomar a un nivel, se empieza ya después a regar por toda la organización y es exactamente lo que nosotros queremos. Y Ujú. nosotros desde la empresa, uno de los valores que vivimos es el ownership. Y yo pienso que esto es ownership. Mm. Este episodio es patrocinado por Fuse, el futuro de las finanzas impulsado con AI y Low Code. Si quieres hacer parte del mejor equipo de constructores digitales de la TAM, síguenos en Fuse Tech o en 5. Estamos contratando. No sé si tengas algo más que decir de por qué crees tú que es importante, sino yo Mm, creo que podemos hablar un poco del camino, ¿cierto? sí. ¿Cómo llegamos al estilo? Porque uno de los enfoques de lo que estamos hablando hoy es, listo, el concepto es importante, lo entendemos y genera muchísimo valor, Ujú. pero ¿cómo se construye el concepto en una empresa? Porque uno no entra a una empresa y dice, ah, mira, ya todos somos STOs, aquí todos son STOs, es más, nadie entiende qué es el concepto al principio. Mm, ¿Cómo haces para fomentar eso? Y digamos que hoy en día lo vamos a hablar muy desde el lado técnico, desde el lado de desarrollo de software, porque principalmente nuestra experiencia está ahí. Y vamos a hablar cómo se desenvuelve una persona que es un individual contributor, contribuidor individual. individual. Complejo. ¿Cierto? ¿Y qué es eso, cierto? Es esa persona Ujú. que está, para mí, haciendo en un área muy específica, llámese un frontend, un backend, está trabajando en su área y hace el pedazo que le corresponde, Sí, ¿cierto? recibe sus tareas y las lleva a Eh, cabo y ya. Exacto. Y aquí vamos a hablar un poco de cuál es el primer salto que la persona debe dar, de ser el individual contributor a ser tech lead. Ujú. Bueno, pues yo lo único que tengo para adicionarle es algo que acabas de decir y que me parece muy lindo también y pues va muy conectado con cómo la gente empieza a crecer. Y es justamente la mentalidad, porque cuando yo me hago consciente de que ya voy a tener
la responsabilidad 100% de algo, me obligo también a crecer. O sea, me obligo a que yo tengo que estar a la altura. Y lo hemos visto ahora que tenemos proyectos, justo ahora en la empresa, son proyectos relativamente pequeños que no ameritan muchas personas. Entonces, una persona, así sea algo junior, está como STO. Entonces, Ujú. me ha gustado mucho que se han acercado como que, uf, me dijeron que voy a hacer STO, ¿cómo es eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué soy? Explícame, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Sí, 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 eso sí. es bueno, es malo, es un castigo. Entonces, me ha parecido bonito eso porque también cuando la gente entiende el concepto es como, wow, no, de una, ya entendí, me voy a poner entonces, voy a estar súper listo. Y uno los ve al otro día en las dailies y es como con toda la energía. Entonces eso me parece muy bonito. A mí personalmente me ha gustado mucho. Ujú. Y ahora frente a justo el camino que se construye, pues el primer salto que se hace ahí en teoría viene siendo de pasar de ser un contribuidor individual, Es fácil uf, es decirlo. bien Sí, complicado, a convertirse en un líder, ¿cierto? En un líder técnico. sí. Entonces, bueno, de ese tema yo pienso que lo principal, ¿no? Va mucho hacia el mindset que estás mencionando y es dejar de ver las cosas como lo que yo hago y es de lo que yo soy responsable a pasar a ser responsable de algo más grande, ¿no? Sí. Bueno, digamos que aclaremos un poquito el concepto de tech lead también, porque para poder hablar de qué es pasar de IC, no voy a decir eso otra vez en español, individual contributor, a tech lead, líder técnico, es, es entender qué es un líder técnico, ¿cierto? Si yo, listo, yo estoy trabajando, como tú decías, me llegan mis tickets, mis tareas y yo voy desarrollando y voy sacando las cosas. Ahora, el tech lead es una persona que por lo general ya ha hecho eso bastante, tiene buen conocimiento y experiencia en cómo hacer esas cosas bien y puede empezar, como el nombre lo dice, a liderar procesos técnicos, es decir, a sacar a un arquitecto. Llega, por ejemplo, un producto y el tech lead es capaz de decir, bueno, listo, creo que por aquí vamos a diseñar esto de esta manera, la arquitectura va a ser así, y puede empezar a repartir trabajo entre otros contribuidores individuales, Ujú. ¿cierto? Entonces, eso es lo que ya empieza a hacer el tech lead, pero igual sigue muy escopiado a la parte técnica, ¿cierto? Entonces, digamos que el tech lead todavía dice, a mí me llega el producto, a mí me llega el diseño, y yo a partir de eso genero mi parte técnica, ¿cierto? Mi frontend, mi backend, mi base de datos, y ese diseño técnico. Ujú. Eso es lo que hace el tech lead. Ok. Entonces, el tech lead sí es una evolución del contribuidor individual porque ya tiene un pedazo adicional donde probablemente esté coordinando tareas de múltiples contribuidores individuales técnicos en el front, backend, base de datos, entre otros roles técnicos como tal. Ujú. Bueno, de ahí creo que lo podríamos llamar también como el primer rol de liderazgo del ingeniero, ¿no? O por lo menos El desarrollador, sí, sí. del desarrollador. Y viene siendo justamente este primer momento en el que tienen que empezar a pensar como equipo, empezar a pensar en los resultados de un equipo y de un grupo de personas por las que yo estoy poniendo la cara de alguna manera. Sí. Em, ¿Qué has visto tú o qué nos puedes compartir tú, pues que has estado más en este tipo de roles frente a lo que es hacer ese salto, ¿no? Especialmente pues porque creo que tú comenzaste en Fuse Mm, desde ser un backend engineer sí. a estar justo ahora como sitio de la empresa. Sí. Pues creo que, o sea, una de las cosas es, listo, yo entro y yo pienso que, como te digo, yo creo que todo es mindset. Yo creo que todo es mindset y el mindset, porque aquí me puedo saltar un poco a lo que es ser STO, pero bueno, digamos que como tech lead uno dice, ok, yo quiero o voy a estar encargado, digamos que todavía tengo a alguien que me hace todo el resto, tengo los diseños, tengo todo, pero yo como tech lead voy a llevar o ayudar a este grupo de personas a construir el mejor producto posible técnicamente. Como te digo, el tech lead es una persona que empieza a negociar sobre varias cosas, ¿cierto? Entiende un poco cuáles son los parámetros, como en cuánto tiempo tiene que estar esto listo, qué recursos tengo a mi disposición, o sea, quiénes son las personas que me van a acompañar en esto y cómo hacemos para que esto salga de alguna manera. Ujú. Entonces yo pienso que ahí el tech lead empieza a estar encargado del equipo, ¿cierto? Empieza a estar con una visión de decir, listo, dentro de todas las cosas que nosotros hemos hablado, un buen tech lead tiene que aprender a
conocer al equipo, ver quién es bueno en qué cosa, poder motivar al equipo y empezar a hacer todas estas cosas. Para mí, eso sí empieza a ser un buen técnico, ¿cierto? A hacer toda esta gestión, no solamente lo técnico, porque es líder y como líder tiene que empezar a representar ciertos valores de la empresa, Ujú, ¿cierto? Entonces, desde ese punto es donde yo creo que se empieza también a concebir el líder técnico. Ahora, hay cosas, digamos, que todavía no, que ya empiezan a, la línea entre el STO y el tech lead es un poco más borrosa, pero una de las cosas que necesita hacer el tech lead es empezar a delegar, ¿cierto? ujú. Y ahí yo creo que toqué un punto que de pronto tú quieras expandir, y es difícil porque a las personas que de pronto saltan de un camino muy lineal de ser ingeniero, contribuidor individual, a ser tech lead, encuentran que les gusta, bueno, yo creo mentira, yo creo que toda persona que viene de ser un contribuidor individual, ¿cierto? En cualquier área y es muy bueno haciéndolo, le cuesta mucho soltar. Y yo siempre Ujú. que siento que ahí viene siempre la pregunta, pero si yo lo puedo hacer mejor, ¿por qué voy a hacer que otra persona lo haga? Sí, ¿Cierto? claro. Pero yo pienso que ahí está el reto del cambio de mentalidad, ¿cierto? Y de Total. pensar en equipo. Y para mí ese es como el principal cambio que hay cuando ya una persona pasa a liderar cualquier tipo de proceso. Llevándolo, por ejemplo, a la parte más técnica, yo he trabajado con muchos individual contributors que luego se han vuelto tech leads y ese creo que es el primer punto donde se encuentra más fricción, porque siempre están en esa línea de, uff, tengo aquí 5 personas, pero yo puedo hacer todo lo de estas 5 personas que los pongo a hacer. Y es Ujú, como, ahí estás fallando tú como tech lead, ¿cierto? ujú. Tu trabajo también es darle guía a estas 5 personas. Sí. Y algo que en la empresa pasa también es justo eso. Hay una combinación de cosas, porque a veces no es solamente el conocimiento a nivel técnico, sino el contexto, ¿cierto? Ujú, A lo mejor yo tengo un año en la empresa y esta persona tiene un mes y entonces intentar explicarle todo eso, cuánto tiempo me va a tomar. Pero ujú, de nuevo, eso también hace parte del rol del liderazgo. ujú, Dentro del liderazgo hay que poder explicar y hay que poder onboardear a una persona en ese aspecto. Y el tema de delegar no es simplemente delegar con una instrucción exacta de justamente lo que tú tienes que hacer como yo lo haría, ujú, ¿cierto? Porque delegar a nivel técnico, por lo menos creo que también es entender o dar a entender el por qué lo estás haciendo y el cómo lo estás haciendo y el motivo por el que lo estamos haciendo para que luego tú puedas hacerlo sin que yo te tenga que hacer un step by step de cómo hacerlo. sí. Entonces, ahí me parece importante que como hacer esa reflexión de que yo creo que delegar es de las cosas que desde lo que yo percibo es lo más complicado del camino del liderazgo. Y va también mucho hacia el tema de que como tú estás siendo responsable, muchas veces tú dices, no, es que como es mi responsabilidad, entonces yo lo tengo que hacer todo. Mm, Y no funciona así. Tu mm, responsabilidad es hacer que los demás estén bien. sí. Entonces, justamente ayer hablábamos con uno de los tech leads de la empresa y me decía, ¿cómo haces para lidiar con eso? Yo le decía, no, lo que pasa es que mi mentalidad siempre ha sido a que mi equipo tiene que ser mejor que yo, ¿sí? Es Ujú, decir, las personas que trabajan bajo mi liderazgo, mi visión es que ellos puedan hacer mi trabajo y que lo puedan hacer mejor que yo. Y ujú, cuando llegan a ese punto, yo me siento realizado, o sea, ahí es donde yo digo, yo hice un buen trabajo, mm, porque para mí esa es la visión que debe tener un líder, ¿cierto? Y es mirar cómo hago yo para hacer que estas personas crezcan como personas también y lleguen ¿sí? A un nivel de crecimiento que es el que se espera, especialmente claro. en una empresa como la nuestra en la que nosotros tenemos el crecimiento también la búsqueda por la excelencia como parte de nuestros valores. Parte Ujú, de buscar la excelencia pues es querer crecer constantemente. sí. Entonces, me parece a mí que es de las cosas más challenging del camino del liderazgo, especialmente para convertirse en este caso en un tech lead. Creo que es importante. Y lo otro que me parece también un takeaway, como que me gustaría también, ahí me gustaría mucho tu input, es justamente el entender que va más allá del título. No es que yo soy un tech lead, ¿cierto? Ujú. Sino que conlleva ser un tech lead. Sí, bueno, eso es algo muy bueno y creo que me da pie a algo que quería decir más adelante, pero este es un buen lugar. Y lo que tú dices es el tema del título, que obviamente eso es algo que todos queremos, ¿no? O sea, queremos ir avanzando y todo eso, pero hay algo que me parece que es muy importante y lo voy a organizar de varias maneras. Lo primero,
es que un tech lead todavía continúa con un porcentaje de tiempo metido en el código, o sea, desarrollando. Y eso es por varias razones. Una de las razones es porque debe de todavía tener el contexto suficiente para poder tomar decisiones técnicas. Si no sabe cómo se están haciendo las cosas, no va a poder tomar ningún tipo de decisión técnica. Y lo segundo es porque la mejor manera de liderar es con el ejemplo. Y eso es Ujú, algo que para mí está claro. Entonces, si no eres la mejor persona ahí, también digamos que haciendo el código, haciendo la mejor manera y llevando los estándares buscando la más alta calidad como persona, la gente va a ver eso y va a decir, no, esta persona no hace lo que profesa, ¿cierto? No habla más, pero no hace. ujú, Y la gente ve más eso que lo que uno pueda decir. Entonces es muy importante para mí siempre poder liderar desde el ejemplo. ujú, Entonces eso es clave. Pero yo creo que lo más clave es esto segundo que voy a decir y es algo que también hemos estado en un proceso de aprendizaje y el tech lead tiene que tener unas habilidades, el tech lead, el STO, tiene que tener unas habilidades muy interesantes y eso que tú dices de liderar más allá del título viene con una característica fundamental, que es la humildad. ujú, Y dentro de la humildad ha sido una de estas características que hemos empezado a entender como empresa con varias personas que y te dice precisamente eso. Y la gente siempre dice, no, es que yo soy un tech lead y ya no hago esas cosas. Es que yo soy un manager y ya no hago esas cosas. Es que yo soy un CTO y ya no hago esas cosas, ¿cierto? Esa es una mentalidad que la gente tiene, de decir, no, y es algo que y yo siempre lo he dicho, a mí algo que nunca me ha gustado, y es como ese trato diferente, ¿cierto? Porque uno piensa que a medida que uno sube, uno ya es más, ¿cierto? Y ujú. entonces, en muchos lugares donde yo he estado anteriormente, eso es algo que a mí nunca me ha gustado, ¿cierto? Tenemos como el offsite o el retreat. Y tienes entonces, no, que es que sí llegó el CTO y el CTO tiene la suite presidencial y todos los demás están en, en el camarote, Sí. ¿cierto? Y eso es algo que yo he vivido y ha sido así. Y eso para mí no va, ¿cierto? Y ahora que yo tengo, digamos, el título, igual no va, ¿cierto? Y no es como, no, Ujú, ahora sí, qué bueno la suite presidencial, ¿cierto? sí. Entonces, no es así, eso no va así. Y eso tiene que sentirse de arriba para abajo, de abajo para arriba. Y el tema es o sea, cuando nosotros vemos esto, el tech lead no puede decir, no, es que yo ya soy tech lead, ya no hago esas cosas. ¿Cierto? No, es que yo ya soy STO, ya no hago esas cosas. O sea, ¿cómo me vas a poner a mí a revisar un código? ¿Cómo me vas a poner a mí a codear, a Mm. tirar código? Yo ya no hago esas cosas, yo soy más allá de eso, ¿cierto? Y es, hey, ¿dónde está tu humildad? ¿Cierto? ¿Dónde está también el amor a la profesión? Ujú, Deberías todavía estar ahí, deberías poder ayudar en lo más que puedas. Y yo siento que la humildad va con eso. El líder es humilde y eso incluye ser servicial, porque uno empieza el camino de liderar porque uno quiere construir cosas increíbles y para construir cosas increíbles necesitas un equipo increíble. Y para ujú, tener un equipo increíble tú tienes que fomentarlo y para fomentarlo te tienes que servir. Y eso es ujú, como yo me voy entendiendo cuál es el rol que tú tienes como líder y es poder ayudarle a las personas a crecer y poder ayudarles a completar su trabajo de la mejor manera. Entonces, con eso me voy a lo que tú estás diciendo. Sí, más allá del título, tiene que ser la mentalidad de decir, claro, ahora yo soy la persona que puede ayudar a más gente, ¿cierto? De cualquier manera. Y ujú. eso es lo bonito de eso. Sí, Entonces, claro. Sí, eso me gusta mucho esa reflexión justamente porque creo que pues una de las cosas que nosotros tenemos en la empresa es la meta de contratar solamente A-players. sí, Y pues eso va mucho hacia pues ya podríamos ahondar mucho más en ese tema, pero frente a lo que es el camino de liderazgo de una carrera técnica, eso es de las cosas que me parecen más importantes. Y también es entender, porque también hay personas muy buenas a nivel técnico que tienen la capacidad de liderar, pero se encariñan con el código y es como que no es que a mí lo que me gusta es hacer esto. mm, Y creo que también es un tema de balance, sí, ¿cierto? Porque creo que a la larga, cuando uno va creciendo en un camino de estos, también es entender que yo no es que tenga que dejar de hacer lo que me gusta, lo que disfruto tanto, que es codear en algunos casos, sí, sino es balancear cómo yo puedo codear, pero también aportarle valor a un equipo, cómo sí, aportarle valor. Entonces eso me parece también una reflexión interesante de saber decir que no es
Por lo mismo, hay gente a la que le gusta liderar y dice, no, es que yo ya no codeo porque yo lidero. Como hay gente a la que le gusta codear y dice, no, yo no lidero porque a mí lo que me gusta es codear. Sí, Sí. sí, sí. Entonces, encontrar ese balance en las personas es Sí, el muy balance es, importante. exacto, el balance es interesante y yo creo que a medida que la gente evolucione siempre tiene que recalcular el balance. Y eso Sí, es curioso, claro. ¿cierto? Porque, por ejemplo, pues hoy en día a mí me queda más difícil entrar a meterme al código porque si yo hago ya, o sea, si yo entro hago eso, o sea, los bloqueo y hago unas cosas horribles, ¿sí me entiendes? O sea, sería muy malo para ellos. Pero yo siempre encuentro la manera de poder seguir contribuyendo, así sea con pequeñas cosas, pero todavía conectándome con lo que se está haciendo. Y parte de lo que yo he encontrado hoy en día es como empezar también desde, con las herramientas que hemos encontrado, yo siempre empiezo el prototipo, ¿cierto? Ujú. Y yo empiezo el prototipo y como que la gente dice, wow, ya entendí con este prototipo cómo es, lo cogen y ya ellos sí hacen el trabajo bien Bien. hecho, exacto. Pero eso también me ayuda a mí a eso, a todavía estar conectado con pedazo del trabajo que se construye, ¿cierto? Y Ujú. no estar totalmente desconectado. Y es una manera en que yo, por ejemplo, recalculo mi balance, a ver cómo también puedo seguir aportando desde ese punto, seguirme manteniendo contextualizado de la parte técnica, entendiendo que cada vez es menos probable que esté metido en el código, ¿sí? Totalmente. Ahí, por ejemplo, me parece muy interesante lo que mencionas también porque eh, hay un equilibrio entre lo que tú tienes que lograr, ¿cierto? Las cosas que tienes que lograr, en qué momento las vas a lograr, o sea, todo lo que tú tienes que hacer para ser un buen tech lead, ¿cierto? Y es entender que el tech lead va a necesitar hacer el código, el líder, la visión en algún momento, el que planifica, el que hace el management de algunas cosas, el que está pendiente de que estén haciéndose los códigos, de que estemos avanzando. Ujú, Entonces, es una persona que tiene que también aprender para poder hacer su rol de manera extraordinaria, ujú. ¿cierto? Para poder aportar un valor extraordinario en su cargo. Va a tener que aprender a hacer múltiples cosas y múltiples roles y balancear muy bien el trabajo que va haciendo. Sí. Y frente a eso que mencionas, justamente me gustaría como que nos contaras también dónde se traza esa línea, ¿cierto? Es decir, qué sugerencias tienes tú para poder trazar esa línea de en qué debería invertir yo más o menos mi tiempo, ¿cierto? Como qué podríamos hacer para que la gente sepa o para que puedan aprender a organizar ese tiempo de la manera adecuada para el momento del producto, de su carrera, de su equipo en el que se Ujú. encuentran. Sí, yo pienso que eso para mí sí es como una estrategia de, como de aprender a priorizar y gestión como de calendario o del día, ¿no? Y yo pienso que uno siempre debe empezar con las tareas y nosotros hemos hablado de un concepto que, no me acuerdo cómo se dice en español, el leverage. El leverage, sí conoces el leverage, ¿no? Sí, no me acuerdo cómo se dice, estoy La pensando. palanca. Sí, como la palanca. No sé si de pronto también Luisa nos ayuda a buscar leverage en español, pero sí es como el apalancamiento, ¿no? El apalancamiento. Exacto, Ujú. entonces las, El leverage point, el sí, punto de apalancamiento. Sí, eso. Entonces, yo, apacalaca. ha sido un día largo. El punto de apalancamiento. El punto de apalancamiento, gracias. Entonces, el punto de apalancamiento, uno, cuando uno empieza, uno tiene que hacer una lista de las actividades que uno hace. Y es algo que a mí, es algo que yo siempre como que le pido a las personas, porque a mí me gusta también entender, porque muchas veces no somos conscientes de qué hacemos en el día. Y uno dice, bueno, soy súper productivo. Y después va a haber uno y es como, estas 5 horas del día estaba haciendo algo que no me genera absolutamente nada. Ujú. Y eso es un chequeo, autochequeo que uno tiene que hacer constantemente. Bueno, estoy en estas 3 reuniones. ¿Qué hago yo en esas 3 reuniones? ¿Qué estoy aportando? Poco. Se sale. Y eso es algo constante. Entonces, como que desde ese autoconocimiento, yo tengo que decir, bueno, ¿cuáles son las actividades que van a generar mayor impacto? Para no decir apalancamiento otra vez, que va a generar más impacto, que pueden generar más impacto, ¿cierto? Que tienen ese leverage point. Y eso normalmente es lo que yo puedo hacer a través de otros, ¿cierto? Eso es como yo decir, listo, si yo hago y dejo esto claro, libero 10, 15 personas a que cojan y salgan y hagan cosas. Ujú. Entonces, eso es mi tarea más crítica. Ahora, eso es entonces mi tarea más crítica, con eso empiezo y ya después voy yéndome hacia abajo y diciendo, listo, lo último que yo hago es lo que menos impacto genera.
Y por lo general, esas son mis tareas de yo solito haciendo cosas. Entonces yo digo, listo, tengo que entrar a esta reunión, desbloquear el equipo, tomar estas decisiones, todo eso es lo más crítico porque ahí voy a desbloquear a mucha gente y cada una de esas personas va a generar muchísimo impacto. Y por último, voy y me siento a hacer mi prototipo, que es lo que yo Ujú, hago hoy en día, ¿cierto? sí. Porque, y a pesar que uno diga, uff, pero qué rico sentarme a hacer ese prototipo temprano, ¿no? Pero eso es lo que uno tiene que pensar para uno decir, claro, estoy generando el mayor impacto primero y después si todas esas tareas las voy terminando, voy hacia las siguientes cosas. Entonces yo creo que el tech lead ahí es donde empieza a decir, listo, claro, ahora tengo un equipo que va a hacer mucho impacto, tengo que sentarme a ayudar a desbloquear ese equipo para que todos generen impacto, el máximo impacto posible de cada persona y a partir de eso, ya entonces yo dejo después el siguiente espacio para yo estar cerca todavía al código. Eso para mí es una buena priorizar bien un día. Ok, súper. Yo mm, ahí voy a volverme a los puntos de apalancamiento para hacer una analogía justamente porque me costaba mucho entenderlo hasta que vi como un gráfico que lo explica. Y es justamente la gente tiene que, como para que quienes nos escuchan se lo imaginen, haz de cuenta que tu meta es mover una piedra, ¿cierto? Y para mover una piedra tú tienes, te tienes a ti y tienes un palito y la piedra está encima de un estante. Entonces, lo que la gente dice es el punto de apalancamiento es justamente, ¿Sí es? Ajá, no es que eso no es fácil, ¿sí, no? es justamente apalancar esa piedra para que empiece a moverse. Entonces, Ujú. es como yo tengo que acomodar la tablita en el punto exacto para poder hacer una palanca, jalar mi tablita hacia abajo y que la piedra de verdad empiece a moverse. Entonces, quienes han hecho una palanca en cualquier momento de su vida, y si no, busquen un video, justo es ese el punto exacto y es un sweet spot, como le dicen, el punto dulce para lograr esa meta, que no es Ujú. fácil de encontrar. Hacer una palanca no es fácil, tienes que buscar el lugar exacto para hacerlo. Entonces, encontrar ese sweet spot o ese punto dulce, suena muy raro en español, Sí. ese sweet spot en tu trabajo es Mm, súper mm, ideal, mm. porque cuando tú entiendes en dónde estás aportando más valor, Sí, es mucho más productivo tu día, sí, los resultados de tu equipo también son mucho mejores. Entonces, eso, me gusta mucho el punto de apalancamiento. de acuerdo, de acuerdo. Bueno, entonces ahora pasemos a la siguiente etapa de esto y es, bueno, el tech lead no es lo que vinimos a hablar hoy, pero era un punto intermedio que queríamos dejar claro. Ujú, Ahora, del tech lead se pasa al STO, ¿sí? Porque el STO tiene una mentalidad más allá de lo técnico. Y con esto sí me gustaría como acompañarlo de la historia algo más personal, porque lo voy a compartir desde un punto de cómo yo lo veo y como yo siempre he visto el trabajo, ¿cierto? Entonces, para mí, el tema de el STO, y como tú lo dijiste al principio, yo entro como un IC, o sea, este camino que acabamos de describir nosotros es el camino que yo he recorrido, de ser un individual contributor, ¿cierto? Un ingeniero, hacía mis tareas a tech lead y más allá de eso, pues a un STO, ¿cierto? ujú, Y yo pienso que acá lo que viene es las tres, y yo quería decir quería dejar esto porque hace parte del libro que estamos hablando y hace parte de lo que en realidad estamos como buscando mucho en las personas, que son esas tres cualidades que se hablaban en el libro. El libro, por cierto, se llama el Ideal Team Player, el ujú. jugador de equipo ideal, ¿cierto? Sí, Ideal Team Player, de Patrick Lencioni, de mis un favoritos. autor, sí, es uno de los autores más pegones en este tema. No sé si no sé si ya lo hayan descrito así, pero yo sí lo describo así. De los autores más pegones, más pegados en el lado de liderazgo y de trabajo en equipo. Ujú, Eh, y las tres cualidades son, ya hablamos de humildad. Humildad es una que es interesante. La segunda es hambre. Y la tercera es lo que llaman people smarts o como inteligencia social. Entonces, en el camino que como que uno se pone, uno dice, listo, hay que tener humildad para yo poder llegar y querer dar más de lo que recibo, ¿cierto? ujú. Y la humildad va en dos lados, porque me gusta mucho la descripción de humildad, como la decían ahí, porque la palabra humildad a veces es como, ¿cierto? Es como, ay, el humilde, como que pesada, ¿sí me entiendes? Es Sí, como por debajito, pero la humildad es muy buena porque es no creerse menos ni más.
Sí, a mí Y eso, ahí me gustaría mucho explicar justo ese punto porque no es simplemente el saber que yo no soy más que los demás, sino nunca intentar no dejar de reconocerme a mí como lo que yo soy también. ujú, por Es eso no decir, es ser más ni menos que nadie, exacto. es mi valor, Ujú, es entender mi valor. Entonces es interesante eso porque hay que tener humildad para uno, como te decía, no uno ir y decir, ah, es que usted es menos que yo, pero también es para uno ver. Y cuando uno entra en un rol, de cualquier rol que sea, uno puede liderar sin autoridad. Incluso hay ujú, muchos libros que se llaman exactamente eso, ¿no? Cómo liderar sin autoridad y todo eso. Porque a la final uno entiende que cuando uno entra a un sitio, todos compartimos o deberíamos compartir una meta y es que ese lugar, el lugar donde estoy, esté lo mejor posible, sea lo mejor posible. Y dentro de esa meta compartida, todos nos ponemos en un plano equitativo. ¿Sí me ujú. entiendes? Todos nos ponemos en el mismo plano. Y a partir de eso, cada quien con humildad reconoce sus fortalezas y es capaz de aportar desde el lugar que más puede aportar. Y Ujú, eso hace la humildad y la humildad es excelente. O sea, la humildad entendiéndola así me parece brutal porque te da a ti un poder de poder aportar lo máximo posible. Y lo segundo es el hambre. Y el hambre ha sido una de las cosas que a mí también más me gustan porque también cuando la juntas con la humildad, te da a ti ese tema de buscar más, ¿cierto? Y decir, listo, estamos bien, pero podemos siempre estar mejor y podemos siempre subir la vara. Y yo creo que dentro del hambre nosotros tenemos un valor que es la excelencia. Para mí la excelencia es hambre, ¿cierto? ujú. Porque la excelencia es constantemente perseguir el crecimiento. Eso es la excelencia, constantemente perseguir el crecimiento. Entonces, tú juntas eso y al final tenemos el tercero que es People Smart o la inteligencia social. Y es que cuando tú entras a un ámbito donde no vas a trabajar solo, tienes que aprender a entender a la otra persona, a todas las otras personas, ¿cierto? Arriba, abajo, a un lado, a la izquierda, a la derecha, para todo lado. Tienes que entender con quién estás hablando y cómo te comunicas con una persona en particular. Y yo pienso que esas tres cosas son habilidades claras que un STO debe de cultivar. Ujú, Y aquí hablamos de que no son habilidades, digamos que innatas, no es que estemos buscando gente que haya nacido así 100%. Estamos buscando gente que entienda estos tres conceptos que acabamos de decir, los acepte, o sea, diga, wow, esos son cualidades que me gustaría cultivar en mí, porque son actividades, son habilidades que se cultivan y que se pueden mejorar, ¿cierto? Entonces, estos tipos de cosas son cosas que nosotros queremos que la gente diga, sí, sí, yo quiero eso, yo quiero ese conjunto de cosas. Y eso hace que te pueda ser un buen estilo, porque cuando tú entras, tú dices, listo, yo entré con este rol, pero yo veo, ¿cierto? Y todos podemos ver cuando hay vacíos, y esos vacíos es como, o sea, para poder terminar de que la empresa esté bien o que lo que sea, la ciudad, lo que sea esté bien, hace falta alguien que haga esto y esto y esto. Yo estoy acá, yo puedo hacerlo. Y ahí es donde se une el hambre y la humildad y yo digo, voy, entro y lo hago, ¿cierto? ujú, Y también se une un tema de decir, listo, nadie me ha dicho que lo haga, no tengo esto, tengo que saber cómo hacerlo para tampoco ir a enojar a nadie. ujú. El People Smarts. Y eso, replicar esa fórmula que yo acabo de decir ahí, es lo que hace que tú vayas subiendo y vayas siendo capaz de ser un STO, pero brutal, ¿cierto? Ujú. Entonces, eso es un poco como de la historia y el tema personal y es esa unión de las características que hay ahí. Y es algo que me gustaría como dejar claro como unas de las cosas que si yo digo, listo, estoy en un entrenamiento para ser STO, ¿cuáles son unas de las bases? Ok, me anoto que voy a aprender y voy a buscar más. Uno, ¿qué es la humildad? ¿Qué es el hambre, la excelencia y qué es la inteligencia social? Y cómo puedo cultivar cada una de esas con diferentes prácticas, hábitos y todo esto. Y también aprender a autorreconocerse, porque eso yo creo que es de las cosas más claves y es saber reconocer en cuáles de las tres estoy fallando. Puedo estar fallando en una, en dos o en las tres. Y obviamente siempre va a haber camino para crecer en cualquiera de las tres. ¿De acuerdo? Y creo que eso es algo, a mi manera de ver, que también es importante y pues también lo dice mucho la literatura y es tener la capacidad de decir, yo no sé esto, ¿sí? O sea, yo Sí, sé que yo no soy bueno en esto, pero quiero serlo, sí, sí, sí. porque ahí está en donde se ve por lo El menos el crecimiento, hambre y el crecimiento, claro. ¿cierto? También se ven reflejados en decir, oye, yo quiero ser mejor, ayúdame. Si Sí, yo veo que tú eres muy bueno para esto y yo quiero poder cultivar eso, sí, enséñame, de ¿sí? acuerdo, total. Y yo pienso que entonces ahí lo último que nos queda es, listo, tenemos estos factores y hay otra cosita que falta y es la visión.
La visión es importante en el sentido de yo poder entender cuál es el valor que vamos a generar. Eso es la visión, ¿no? Para mí eso es la visión. Y es decir, listo, yo puedo trazar una línea entre lo que yo hago y lo que, digamos que el cliente o la persona que use lo que yo voy a hacer, cómo se beneficia esa persona. Para mí eso es visión, ¿cierto? Yo digo, listo, yo trazo la línea y yo digo, estos son los pasos para poder ayudarle a esta persona a lo que sea que yo esté haciendo. O sea, yo estoy aquí haciendo algo para ayudarle a alguien. Si no sé qué estoy haciendo, o sea, si no sé cómo le ayuda a alguien que estoy haciendo, ¿sí me entiendes? Ujú, Desde ahí empieza como el tema. Y si yo no tengo eso, no tengo visión. Entonces, si yo le agrego ese último componente, ahora tenemos 4, cuando llega un STO entiende que trazar los pasos, sea entendiendo la visión final y hacer un trazado hacia atrás, o desde donde yo estoy hasta allá, me va a poner un montón de cosas. Y como STO, yo sé que en ese camino hay mucha gente, ¿cierto? Ahí está el frontend, el backend, la infraestructura, el diseñador, el product manager. Hay un montón de pasos y un montón de cosas que tengo que coordinar, pero encapsular eso es lo que ya vuelve, es lo que hace el STO, y es entender cuál es el valor final que genero y todos los pasos que me llevan a ese valor final y poder alinearlos para llegar al valor final. Entonces ahí es donde ya se sale del tech lead, porque el tech lead toma la parte técnica y ya está. Pero el STO dice, no, más allá de eso, ¿qué pasa más allá? Y esto es una pregunta que a mí me parece muy buena y es, si tú te sientas ahí con un tech lead que va a pasar a ser STO y le preguntas, ¿qué pasa, cierto? Si tienes que tener una entrega y diseño esta tarde con los diseños, ¿cierto? No tiene los diseños. Si no llegas a la entrega, ¿de quién es la culpa? Eso es una buena prueba, ujú. ¿cierto? Un tech lead dice, no, mi parte técnica está impecable, Pero no me dieron pero no me diseño, dieron yo qué diseños. culpa. ¿Yo qué culpa? Es culpa de diseño. Ujú, Un STO dice, no es mi culpa, eso es mi culpa. Yo pude haber hecho muchas cosas, levantar la mano, ayudarle a diseño. Ah, no sé diseñar, no importa, pero yo busco y miro a ver cómo les ayudo a diseñar o simplemente me invento mi propio diseño hasta que esté diseño y lo actualizo después. Todo, hay muchas maneras de resolver porque si yo entiendo que el valor final no está atado a un diseño perfecto, sino por lo menos a sacar algo, yo voy y saco algo y después le actualizo el diseño. ujú. Entrego el Entonces, valor y luego soluciono. exactamente. Entonces es como, ah, no, pero es que diseño no me entregó. Ok, primera Ujú, falla de un STO, ¿cierto? ujú, No, el STO es ahí. Es que si diseño no me entregó el diseño, pues yo hago algo. Yo hago algo. Le ayudo a diseño o yo mismo hago el diseño o busco dentro del equipo. Hey, chicos, si alguno de ustedes ingenieros, alguien ha diseñado, seguro alguien dice, sí, yo antes diseñaba en mi vida pasada. Venga para acá que necesito que me ayude a organizar algo sencillo. mm, Perfecto, lo hacemos y lo sacamos. Wow, maravilloso. Esto entrega valor. Ah, que después diseño nos entrega los diseños y lo actualizamos, sí, sin problema, se hace. Bien. Otro ejemplo, si yo soy, cierto, yo soy un STO y producto no me ha entregado una definición clara de A, B y C, ¿de quién es la culpa? Y aquí vuelve y juega lo mismo, ¿cierto? Si yo tengo la visión y yo ya logro entender qué necesita el cliente, yo puedo empezar a tomar unas decisiones antes de que me llegue a mí el final y eso va a entregar valor. ujú, Y eso es lo que debe hacer un STO. Un STO debe ir a producto, mirar cómo les ayuda a ellos a sacar preguntas, a sacar respuestas y poder sacar la información que necesite. mm. O ir al cliente o ir a donde sea que tenga que ir para poder sacar esas preguntas. Y Sí. esa es la mentalidad que se debe cultivar y es entender, hey, esto es end-to-end. Esto es yo tener la visión hacia el cliente y decir cómo yo genero valor a ese cliente, cómo es yo y mi equipo entregamos el valor al cliente. Ujú. Y a través de eso vamos a hacer lo necesario para entregar ese valor. Y eso es lo que me gusta mucho del concepto. Sí, a mí me parece, de eso, por ejemplo, me encanta es que no hay un solo camino para llegar a esto, ¿sí? O sea, hay, y eso lo hemos visto en la empresa, hay STOs que se ponen el sombrero de decir, no, yo voy a ser de diseñador y diseñado me disculpará porque yo sé que esto no es tan bonito, pero tuve que solucionar y yo les prometo que luego lo organizo. Como hay otros que dicen, no, yo vi que esto iba muy lento y me senté con diseño toda la tarde y sacamos eso porque yo sabía que si yo estaba ahí encima, ellos por pena lo iban a sacar adelante. Ujú. Lo mismo con producto. Hay quienes dicen, no, pues yo no entendí bien, pero yo sé que al final lo que se quiere lograr es esto, pues yo hice este monstruo de cosas que es súper técnico y ahí me va, producto, ya luego me dirá si está bien o está mal,
como hay quienes dicen, yo me siento y todos los días le digo a producto, producto, ¿esto es así? Sí. Producto, ¿esto está bien? Sí. Producto, yo hice esto, ¿está bien? Sí. Entonces, cada quien tiene su forma de llegar allá. Hay quienes dicen, no, es que yo en mi equipo tengo una persona súper buena para el UX, entonces le dije a él que me trabajara esto Sí, y por lo menos por ahora solucioné. Entonces es entender realmente cómo jugar con esos distintos, con las distintas formas de solucionar, pero el STO tiene que solucionar, o sea, tiene que ser una sí. persona que soluciona. Sí, algo muy bonito para mí como, o sea, como te digo, como STO, es que 2 años y medio después, yo todavía entro a reuniones y me estoy disculpando por todas las cosas malas que hice, para todo lado, o sea, como, ¿quién diseñó esto? Ay, no, qué pena, disculpen, fui ¿Cómo les digo yo. esto? Ah, que quién hizo este frontend tan mal, qué pena, disculpen. Y esas son pero se sacó lo que se Pero tenía que sacar, solucioné. pero se solucionó, sí, exactamente. Y otra cosa buena que eso dice es que hemos contratado gente mucho mejor que yo Que en sabe y ve esas todas cosas. las cosas que hace la empresa, y eso es muy bueno. Sí. Pero eso es lo bonito, ¿no? Porque es que se logró entregar el valor que se necesitaba entregar, ¿cierto? Ujú. Y se va mejorando porque todo evoluciona. Entonces, eso es algo que es bonito también entender. Y yo pienso que una de las cosas que a veces paraliza a la gente es ese miedo, ¿no? De decir como, es que si yo hago el diseño me van a criticar y yo no diseño muy bonito. Diseño se va a dar cuenta. Pero todo se arregla siempre con una disculpa. Sí, tal cual. Eso me parece chévere. Tú ibas justamente a mencionar como más sobre esa historia de tu carrera o tu camino hacia el STO, especialmente dentro de la empresa, Ujú. porque lo acabas de decir y a mí me encanta, porque sí, desde que estamos en la empresa entró el líder del front y eso era un constante, uff, este front está. Sí, siempre era como, ahí estamos mirando y el que hizo ese commit fue Daniel. Sí. No, Deuda y lo técnica. mejor es eso porque muchas veces entran y no, ¿quién hizo esta porquería? Y todos como, Dani. Y todos se quedan así como, Dani, y Dani entra como, sí, muchachos, yo sé, yo sé. Entonces, bueno, eso me parece muy divertido, pero justamente frente a eso, tú has pasado por esa carrera, tú entraste en el backend, le metiste mano al frontend, le metiste mano a lo que hace solutions, o sea, has estado en todo. ¿Cómo ha sido ese camino? Sí, pero el camino es así como te decía, es ver el valor final y entender cada vez dónde están los gaps, dónde están los huecos que yo puedo entrar a llenar. Y eso es lo que como que permite el crecimiento. Yo entro y yo digo, listo, yo soy de backend, el backend funciona muy bien, el frontend no está tan bien. Me voy a quedar y voy a decir, no, es que lo mío es solo el backend. No, en realidad lo mío es hacer que esta empresa crezca y sea lo mejor posible. Eso es lo mío y yo siempre lo he entendido así. Entonces yo digo, ok, el backend está bien, el frontend no. ¿Qué hace falta para mi meta de que la empresa esté lo mejor posible? Hacer algo en el front. No seré el mejor frontend, pero logré hacer algo mejor de lo que estaba en ese momento. O sea, estaban bloqueados en que no podían entregar valor. Yo logré desbloquear, entregar valor. Perfecto, se entregó. Ahora estoy ahí parado y digo, bueno, tenemos front, tenemos back, pero ahora no tenemos cómo implementar esto. Ok, entonces, ¿qué hace falta? Alguien que ayude en implementaciones. Vamos, implementamos y nos ponemos a hacer lo que haga falta hacer ahí. Y esa ha sido la mentalidad. Y lo que te digo, la mentalidad parte desde tener la visión y querer tener eso de decir, hey, lo mío es hacer que esto funcione. Eso es lo mío. Y cuando digo esto, es la empresa. Lo mío es hacer que esto funcione. La empresa, si yo estoy acá, es para que esta empresa sea exitosa. Y bajo eso, es decir, bueno, ¿qué hace falta? ¿Qué hago? ¿Qué más ¿Qué necesitamos? necesito ¿Qué hacer para que necesitamos? esto sea, salga Exacto. bien? Y ya. Sí, súper bien. Ahí, para quienes no lo saben, cuando yo entré a la empresa, antes de trabajar en producto, trabajaba justamente de cara con el cliente. Y recién entré a la empresa, Dani era el que entraba a las reuniones con los clientes y hablaba con ellos y les explicaba cosas y todo. Que después de que yo entré a la empresa, todos pensaron que Dani se había muerto con los clientes. Que luego de eso Dani entraba en las reuniones, era como que, ¡yay, Dani! ¿Cómo estás? ¿Sigues Sí. acá? Y eso, digamos que hay cosas en las que uno se engaña y hay cosas en las que no. Sí. Entonces yo me puedo engañar un poquito más diciendo que yo soy bueno en el front, no soy bueno en el back o todas estas cosas, pero con el tema del manejo de los clientes era como, uff, llegó Paula, Paula es muy buena con esto, chao. No me va a quedar mucho tiempo ahí. No, gracias. Sí. Bueno, eh,
Ahora yendo justamente, creo que hablamos mucho del tema de priorizar, ¿cierto? Pero hay otros retos, Ujú. porque no es simplemente el reto de poder priorizar de manera acorde, no es solamente el reto de poder llevarse con toda esa digamos que ese cargo emocional de llevar con todo, de la presión, ¿cierto? Con la que uno tiene que cargar cuando es STO, porque a la larga es una presión y es Sí, algo que el STO tiene que aprender a llevar, pero también es aprender a estar en ese constante cambio. sí, Eso me gustaría mucho mencionarlo porque yo sé que hay personas, ¿verdad?, a las que se les da más fácil el cambiar de una actividad a otra, sí. como hay personas a las que no. A mí se me facilita, pero sé que a ti no, Mm, ¿cierto? Y parte del camino del STO es entender que yo todo el tiempo voy a tener que estar cambiándome de, ok, ya no estoy codeando, tengo que entrar en el mood de la reunión y desbloquear al otro. sí. Ok, ya volví a codear, ok, ya volví a mi otro pedacito y estar como constantemente en ese. Cuando ya me senté a codear, me llegaron 5 mensajes diciéndome que nadie entendió nada y yo digo, ok, y era mi momento de codear. Sí. Entonces, cómo se lidia con eso? Mm. Yo lo voy a decir de dos maneras. Una como la inteligente y otro como la bruta real, ¿cierto? Y yo pienso que la inteligente siempre va en lo que dijimos ahorita, y es poder segmentar el tiempo lo mejor posible. Y el equipo también, lo interesante de los equipos es que los equipos con el tiempo desarrollan hábitos y, eh, y esos hábitos ayudan, se genera como un ritmo natural. Y el ritmo natural, los equipos entienden que listo, preguntas y como el voleo por la mañana y por la tarde cada quien está más callado. Entonces, digamos que si tú tuvieras como un tablero estadístico y vieras como número de mensajes por hora, de pronto verías como un coso caliente por la mañana, ¿cierto? Y a medida que va llegando la tarde va bajando. Y todo el mundo como que se termina de enchufar en su parte ya de sacar provecho como individuo. Entonces, eso es algo que uno puede hacer más consciente y más adrede para llevar no solo a uno mismo, sino a todo el equipo a esas cosas. Con consistencias de las dailies y con muchas de estas cosas, ayuda a uno a decir, hey, este es el tiempo para esto y este es el tiempo para esto dentro de la empresa. Ujú. Eso ayuda. Y lo otro, que también es lo que, La la realidad. realidad y lo que decía es, uno tiene que hacer las cosas y ya. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando me escribían, ¿cierto? Cuando yo estaba haciendo algo y codeando y tal, y me escribían por una reunión, yo entraba a la reunión como emputado, pero entraba y desbloqueaba, y no era grosero, pero era como, "Ah", ¿cierto? Como, "Uf". Y bueno, yo Claro. entraba, exacto, y es lo que te digo, uno lo hace y ya. O sea, entonces hay gente que es como, no, es que si no me siento en mi estado ideal, no hago las cosas. Mm. No, 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 ya uno lo hace y ya, ¿cierto? Y eso es lo básico. Ah, que entré un poco eh, como Irritado. irritable, así como no, con cara de pocos amigos. Está Mm. bien, pero lo hago, lo entiendo. Y tampoco nunca soy grosero con las personas, ¿cierto? Y también yo siempre hago el disclaimer, como, uff, ahorita estaba con algo que me tiene cansado, que me tiene tal. Entonces ya la gente dice, ok, bueno, te Mm. entiendo, ¿cierto? Y para el otro lado también, ¿no? Es como si era al revés, si me tocaba entrar a hacer, estaba en una reunión que pensaba que iba a ser como un Kaizen donde íbamos a hablar todos, se rompió algo. Toca ir al código y empezar a codear cuando uno quería era hablar con personas. O sea, eso pasa de un lado para otro y Sí. uno tiene que estar preparado para eso, ¿no? Y eso es como lo que entonces, lo que te digo, la inteligente es segmentarlo lo más posible y con lo que queda que no logres meterlo como nítidamente en tus segmentos, pues lo haces y ya. Bueno, eso me parece un buen tip. Bueno, creo que de todo el podcast en general, me llevo varias cosas importantes, pero una que quiero resaltar justamente es la importancia de saber ser accountable en todo momento, de realmente llevarse la responsabilidad de las cosas a todo nivel. Entonces, desde que eres un individual contributor hasta que te conviertes en un STO, tienes que ser completamente responsable, iba a decir full, completamente responsable de todo lo que estás haciendo y todo lo que está en ese momento en tus manos, ¿sí? Desde que eres un individual contributor, puedes empezar a pensar en aportar un poquito más, en entender mis habilidades, en pedir ayuda para volverme mejor en mis habilidades, Mm, pero todo eso entra dentro de tu responsabilidad. Si tú ujú, quieres crecer, tú tienes que hacerte responsable de tu crecimiento. Si tú quieres ser excelente, tú tienes que buscar ser excelente todos los días porque nadie va a llegar a ser excelente por ti. ujú. Esa es de las cosas que me llevo como,
como moraleja muy grande también. Y quiero escuchar también tus takeaways o tus... Sí, no, yo creo que para mí una de las cosas grandes del tema de ser STO es eso, creo que uno remueve mucho, cuando tú quitas los títulos, te queda solo el mindset. Ujú, Y yo pienso que eso es lo que nosotros tenemos que cultivar en la empresa y como individuos, es un mindset. Porque con ese mindset, donde sea que te pongan, igual vas a resaltar con el mindset. Y eso es lo lindo, ¿no? O sea, el título va a ser casi como va a ser forzado, va a ser como obligado que te pongan el título porque tú llevas el mindset y el mindset va más allá que el título. Y entonces eso es lo que tiene que quedar clara a la gente. La gente muchas veces pelea por el título, pero no hace nada más allá con su mindset. Y lo que tienen que estar es trabajando el mindset. Trabaja el mindset y los títulos llegarán, ¿cierto? Eso es como cuando también siempre decían como que todo el que busca y busca el dinero jamás lo encuentra. Pero cuando tú haces las cosas con pasión, el dinero llega. ujú. Pienso que es lo mismo con el tema de los títulos, que es STO, Tech Lead y todo eso. Es como cultiva el mindset, hazlo con pasión y el dinero y los títulos y todo eso va a empezar a llegar a medida que sigas haciendo un excelente trabajo con tu mindset. Entonces, para mí, ese es como un punto clave que las personas se deben llevar, es cómo estoy yo trabajando y cultivando mi mindset para llegar a todas estas cosas. Bueno, muy de acuerdo contigo. Bueno, hasta la próxima. Chau, chau.